Buenos días, estudiantes, espero se encuentren bien. Bienvenidos a una nueva clase de comunicación. El día de hoy vamos a recordar un tema muy importante e interesante para la gramática y es el predicado. Por lo tanto, nuestro propósito será reconocer el predicado y sus modificadores en la oración. Bien, como sabemos, el predicado es la parte de la oración que expresa lo que se dice o se habla del sujeto. Es un sintagma verbal cuyos elementos cumplen funciones específicas. Entonces podemos agregar que una oración tiene sentido completo cuando está formada por un sujeto y un predicado. El predicado es la acción de la oración. Contiene el verbo obligatoriamente. Es lo que hace o lo que se dice acerca del sujeto. Veamos los ejemplos. La primera oración dice: la Municipalidad Provincial de Trujillo brindará charlas gratuitas para los niños del distrito. Primero identificamos el sujeto, nos preguntamos ¿quién? Más el verbo. ¿Quién brindará charlas gratuitas para los niños del distrito? La Municipalidad Provincial de Piura. Bien, este sería el sujeto, el núcleo del sujeto, en este caso el sustantivo, la municipalidad. Y aquí nos encontramos con el predicado, que es lo que hace o lo que se dice del sujeto, ¿correcto? Y aquí también tenemos identificado el núcleo del predicado. Y el núcleo del predicado lo vamos a ver más adelante. La siguiente oración: debemos concientizar toda la población acerca de la importancia de la salud vital. Bien. En este caso, el sujeto se encuentra de forma implícita, está sobreentendida. Recordemos que cuando veíamos el sujeto lo podíamos encontrar presente en la oración de forma expresa o explícita o sobreentendida. Este no se encontraba presente de forma implícita o tácita. En este caso, en esta segunda oración lo encontramos de forma implícita o tácita. Está sobreentendido. Debemos concientizar a toda población acerca de la importancia de la salud virtual. ¿Quiénes? Nosotros debemos concientizar. Entonces, en este caso es así. Hay situaciones donde el sujeto se encuentra sobreentendido, no está dentro de la oración, pero el predicado siempre lo vamos a encontrar presente. Bien, ahora vamos a conocer la estructura del predicado. Bien, como principal elemento encontramos el núcleo. El núcleo es la palabra principal del predicado, es el verbo conjugado. El núcleo es siempre un verbo, es la palabra más importante y muestra concordancia en número y persona con el núcleo del sujeto, sustantivo y palabra sustantivada. Recordamos que el sujeto lo podíamos encontrar como un sustantivo o una palabra sustantivada. Entonces, este núcleo va a coincidir, ya sea en género, en número, con el núcleo del sujeto. Y este lo vamos a encontrar de tres formas. La primera forma verbal o simple. Está formada por un solo verbo conjugado. ¿Cómo lo podemos apreciar en el ejemplo? Por un solo verbo, por una sola palabra. En este caso aprenden. Ellos aprenden las reglas de tránsito en el colegio. Como decíamos anteriormente, este núcleo, la palabra más importante, la principal del predicado, es un verbo. En este caso lo identificamos aquí, una sola palabra, un solo verbo. La siguiente forma lo podemos encontrar como forma verbal compuesta. Consta de una forma conjugada del verbo haber y del participio del verbo que se quiere conjugar, terminado en ado, ido, to, so, ocho. Miren aquí cómo lo podemos identificar en el ejemplo. Ellos han aprendido. Han vendría a ser la forma conjugada del verbo haber y aprendido vendría a ser el participio del verbo. Termina en ido. Está conjugado. Entonces aquí ya no encontramos una sola palabrita como lo veíamos en la forma simple, sino aquí encontramos dos. Y por último tenemos perífrasis verbal. Es una frase verbal. Puede estar compuesta de al menos dos formas verbales, una llamada auxiliar y la otra denominada verbo principal, que es el verboide.
Entonces la perífrasis verbal se encuentra conformada por la unión de un verbo auxiliar y un verboide como mínimo. También lo podemos encontrar verbo auxiliar más nexo más verboide. Entonces como mínimo tenemos que identificar el auxiliar y el verbo principal o verboide. Como lo tenemos aquí. Ellos tienen que respetar las reglas de tránsito. Aquí el núcleo del predicado lo encontramos como perífrasis verbal, ya es una frase. Y aquí tenemos el verbo auxiliar, tiene y respetar, que sería el verbo principal. Miren, verbo auxiliar más nexo más verbo principal o verboide. Estas son las tres formas en cómo podemos encontrar el núcleo del predicado. Bien, ahora veremos los modificadores del predicado o complementos. Estos van a especificar la información del predicado. Aquí encontramos al objeto directo. Bien, entonces el objeto directo es el elemento sintáctico que denota la persona, animal o cosa en quien recae directamente la acción verbal o la acción del verbo. Es decir, el objeto directo nombrará a la persona, animal o cosa a la que va a recaer la acción del verbo. Correcto. Esta función desempeña generalmente un sintagma nominal, un sustantivo, un pronombre o una preposición subordinada sustantiva. Miren, aquí me dice que este objeto directo puede ser un sustantivo, puede ser un sintagma nominal, un pronombre, puede ser una preposición subordinada sustantiva que acompaña al verbo y que complete el significado de la oración. Aquí me dan otro dato. Cuando el objeto directo es una persona o cosa personificada, puede ir precedida por la preposición a. En otros casos, no empieza con preposición. Los verbos que presentan objeto directo se denominan verbos transitivos. Entonces tengo que tenerlo presente. Cuando el objeto directo es una persona o cosa personificada, este va a ser antecedido, precedido, encabezado por preposición o nexo subordinado a. Solo cuando se refiere a persona, en otros casos no va a empezar con esta preposición. Seguimos con el mismo ejemplo. La Municipalidad Provincial de Trujillo organizará 3 charlas. Ya identificamos el sustantivo, el núcleo del sustantivo. Nos vamos a centrar aquí en el predicado. Ya identificamos también el núcleo del predicado. En este caso, estamos con el objeto directo. Vamos a reconocer el objeto directo. ¿En quién recae? Miren, recae directamente la acción del verbo. Organizará 3 charlas. ¿En quién recae esa acción? En las 3 charlas. ¿Y cómo yo voy a identificar el objeto directo? ¿Cómo yo voy a saber cuándo es objeto directo y cuándo es indirecto? Veamos las formas para reconocerlo, para que se nos haga más fácil identificarlo. La primera forma de reconocimiento es con la pregunta ¿qué? Más verbo más sujeto. Entonces la pregunta nos quedaría, ¿qué organizará la Municipalidad Provincial de Trujillo? La respuesta sería 3 charlas y ese vendría a ser el objeto directo. Yo también lo suelo identificar haciéndome la pregunta ¿qué es lo que organizará la Municipalidad Provincial de Trujillo? 3 charlas. Entonces, esa respuesta a nuestra pregunta vendría a ser el objeto directo. Bien, la siguiente forma me dice pronominalización. ¿A qué se refiere? A sustituir el objeto directo con el pronombre lo, la, los o las. Entonces, el objeto directo yo lo puedo reemplazar por una forma pronominal lo, la, los o las. ¿Cómo sería la oración cambiando con la forma pronominal? A ver, vamos a ver. La Municipalidad Provincial de Trujillo las organizará. Entonces, lo que he hecho es cambiar el objeto directo por una construcción pronominal. Recuerden que esta construcción pronominal
tengo que reemplazarla teniendo en cuenta el género y el número del sustantivo al que se está modificando. Y esta oración sigue siendo coherente, sigue teniendo sentido, no ha perdido concordancia. ¿Se dan cuenta? Miren, ¿a qué estoy reemplazando? ¿A qué objeto directo? 3 charlas. Entonces, ¿con cuál yo los tengo que reemplazar? Con las, porque está en femenino y en plural. Y esta, miren cómo me queda la oración. La Municipalidad Provincial de Trujillo las organizará. Otra forma de reconocerlo es la transformación a voz pasiva. Al poner la oración en voz pasiva, el objeto directo pasa a ser sujeto de la oración. A eso se refiere voz pasiva. ¿Cuál era el objeto directo? 3 charlas. Entonces vamos a ver. Lo voy a llevar al sujeto. ¿Cómo me quedaría la oración? 3 charlas serán organizadas por la Municipalidad Provincial de Trujillo. Al pasar el objeto directo al sustantivo, este no va a perder sentido, este va a seguir teniendo coherencia. Es correcto, cualquiera de esas 3 formas son válidas para reconocerla. Bien, y como siguiente modificador veremos el objeto indirecto. El objeto indirecto me dice que es el elemento sintáctico que denota al destinatario de la acción del verbo. Puede presentarse con los verbos transitivos, pero no es impredecible. Casi siempre va precedido por las preposiciones a o para. Este objeto indirecto tiene por núcleo un sustantivo o una construcción sustantiva o un pronombre. Es decir, la función de objeto indirecto la pueden cumplir ya sea un sustantivo, una construcción sustantiva o un pronombre, que únicamente lo vamos a encontrar en el predicado. Recuerden que estamos hablando del objeto directo o indirecto y estos se encuentran en el predicado. Bien, este objeto indirecto va a acompañar al verbo y especificar al destinatario del elemento verbal, es decir, lo que está aconteciendo o lo que se está diciendo. Generalmente, estos van a ir acompañados por la preposición a o para, que funcionan como toda preposición, como un nexo subordinante. Vamos a ver el ejemplo. Seguimos con las siguientes oraciones que hemos visto anteriormente. La Municipalidad Provincial de Trujillo organizará 3 charlas para los niños del distrito. Bien, ya tenemos identificado el sujeto, nos vamos a centrar en el predicado. ¿Cuál es el núcleo del predicado? ¿Cuál sería el verbo? ¿Cuál sería la acción? Organizará. ¿Cuál sería el objeto directo? 3 charlas. ¿Por qué? Porque lo hemos reconocido siguiendo los pasos que hemos visto anteriormente. El primero que me decía, hacerme la pregunta ¿qué? Más verbo más sustantivo. ¿Qué organizará la Municipalidad Provincial de Trujillo? La respuesta era 3 charlas y esa respuesta era el objeto directo. En este caso ya lo hemos identificado. Y ahora el que está enmarcado en azul es el objeto indirecto porque cumple con lo que hemos mencionado anteriormente. Este denota el destino de la acción del verbo. Responde a la pregunta ¿a quién? ¿A quién organizará la Municipalidad de Trujillo 3 charlas? Para los niños del distrito. En este caso, este es el objeto indirecto. Además, está antecedido por la preposición para. A ver el siguiente ejemplo. Los niños enseñarán las reglas de tránsito a sus padres. En este caso, sus padres es el objeto indirecto porque denota el destino de la acción del verbo. ¿A quién va a recaer esta acción? ¿A quién le va a llegar? A sus padres. Además, está antecedido por a. Bien, y hay otras formas de reconocerlos, de reconocer este objeto indirecto. Vamos a aprenderlas. El primer reconocimiento siendo la pregunta ¿para quién o quién es? Más núcleo del predicado, más sujeto, más objeto directo. Como el ejemplo, esta pregunta la podemos aplicar en el primer ejemplo. ¿Para quiénes organizará una charla la Municipalidad Provincial de Piura? La respuesta sería el objeto indirecto para los niños del distrito. Correcto. Entonces, esa sería una forma de reconocimiento. Otra forma de reconocimiento sería haciéndonos la pregunta ¿a quién o a quiénes? Más núcleo del predicado, más sujeto, más objeto directo. Y eso lo voy a aplicar para la segunda oración. ¿Cómo me quedaría? Miren, ¿a quiénes? Más núcleo del predicado enseñarán el verbo, más sujeto, los niños,
más objeto directo. Las reglas de tránsito. ¿Cómo me queda la pregunta? ¿Quiénes enseñarán a los niños la regla de tránsito? La respuesta a sus padres vendría a ser el objeto indirecto. Entonces, recuerden que el objeto indirecto responde a la pregunta a quién o quiénes o para quién o para quiénes cuando se trata de personas. Y cuando se trate de objeto, ¿qué me preguntaría? Cuando se trate de objeto, yo tendría que seguir la misma estructura, pero hacerme la pregunta a qué o para qué. Listo, entonces seguimos esta estructura. A ver, aquí la voy a señalar. O la de acá. En este caso, sigo estas dos estructuras. Si es que son personas y si es que son objetos, sigo esta misma estructura, pero agrego las preguntas a qué o para qué. Otra forma de identificarla sería a través de la pronominalización, similar a lo que vimos anteriormente con el objeto directo, pero en este caso los pronombres van a variar. Se puede sustituir con el pronombre le o les, cualquiera de los dos, mientras que en el objeto directo lo sustituíamos por los pronombres la, las, lo, los, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Vamos a hacer la prueba, a ver. La Municipalidad Provincial de Trujillo les organizará 3 charlas. Al reemplazar este objeto indirecto por les, este no va a perder sentido, este va a seguir teniendo concordancia. No voy a tener inconvenientes hacer esta modificación al cambiar el objeto indirecto por estos pronombres le y les. Ahí me puedo dar cuenta que he identificado correctamente el objeto indirecto. Vamos recordando sus condiciones. Es que este puede ser, lo que decíamos anteriormente, una construcción sustantiva, un sustantivo o un pronombre. Tiene que haber presencia de esto. Lo puedo cambiar por su forma pronominal, le o le, sin ningún inconveniente. No voy a tener dificultad, no va a cambiar el sentido de la oración. Ahora puedo hacerme las preguntas para quién, sigo esta estructura, más núcleo del predicado, más sujeto, más objeto directo. A quiénes, igual, núcleo del predicado, sujeto, objeto directo. Si en el caso son objetos, me hago la pregunta a qué, más núcleo del predicado, más objeto directo, ¿para qué? Sin ningún inconveniente. Y la respuesta que voy a obtener al hacerme cualquiera de estas preguntas va a ser el objeto indirecto. Otra cosa que tengo que tomar en cuenta o como condición para que sea objeto indirecto es que este va a ser antecedido por a o por para. Y por último, nos encontramos con el circunstancial. Como su mismo nombre lo dice, señala las circunstancias de modo, tiempo, lugar, finalidad, causa, cantidad, entre otras, en la que se realiza la acción verbal o se da situación expresada por el verbo. Puede ser desempeñada tanto por un adverbio o un sintagma verbal, como también por un sintagma nominal, antecedido por una preposición, que especificará las circunstancias y el entorno en que ocurre la acción verbal. Bien, una pista entonces sería que estos siempre van a estar antecedidos por una preposición. ¿Y quiénes pueden cumplir función de circunstancial? Un adverbio o un sintagma adverbial, como también un sintagma nominal. ¿Cuál es el sintagma nominal? Es aquel constituido alrededor de un sustantivo o un pronombre. Y estos siempre van a estar antecedidos por una preposición. ¿Cuáles serán las preposiciones? A ver. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, por, según, sin, sobre, tras. Entonces estas me van a dar una pista cuando estoy frente a un circunstancial. Y estas especificarán las circunstancias, su mismo nombre lo dice, y el entorno en que ocurre la acción verbal. Veamos los ejemplos. Estas capacitaciones enseñarán las reglas de tránsito de manera lúdica. Bien, antecedido por preposición. De, correcto. Entonces me da una pista de que estoy frente a un circunstancial. Siguiente ejemplo. Así el personal especializado creará conciencia para evitar accidentes. Me indica la circunstancia. Y aquí me indica cómo identificar cada uno de ellos. ¿Qué pregunta sería para su reconocimiento? ¿Dónde? Y la respuesta sería el circunstancial del lugar. Modo. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cómo? Y la respuesta circunstancial de modo. Tiempo. ¿Cuándo? Cantidad. ¿Cuánto? Causa.
¿por qué? Finalidad, ¿para qué? Compañía, ¿con quién? Instrumento, ¿con qué? Oposición, ¿para qué? Miren el ejemplo, ellos aprenderán sobre las reglas de tránsito. ¿Dónde? La respuesta sería en el colegio, circunstancial del lugar. Escucharon atentamente la charla sobre educación vial. ¿Cómo escucharon la charla sobre educación vial? Atentamente, circunstancial de modo. Y miren, en la mayoría de casos antecedidos por preposición. Muy bien, recuerden mis horarios de atención, cualquier duda, inquietud, me consultan. Eso sería todo por la clase. Recuerden repasar mucho, insisto bastante, este tema necesita bastante repaso. Nos encontramos en nuestra siguiente sesión.